quiero saludar y decirles también que estamos aquí para llevarles a ustedes un mensaje de esperanza. Hemos tenido una serie de enseñanzas bíblicas que las llevamos también por la línea de Facebook y queremos que todos ustedes tengan en cuenta la importancia que es de estar alimentando nuestro espíritu, que es la manera de alimentar nuestro espíritu, es infiriendo conocimiento. Y eso es realmente lo que se puede tener en cuenta para que nos lleve a nosotros hacia la patria celestial, ¿ya? Es muy importante que tengamos en cuenta lo que nos dice la Biblia. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Ya? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Todos nosotros tenemos en cuenta esto para que nosotros podamos entender el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y un problema que se puede presentar es que las personas pueden decir, pero Abraham tenía fe, todos tuvieron fe, pero ¿qué pasó con ellos? Vamos a ir a Hebreos capítulo 11 y versículo 13. Hebreos capítulo 11 y versículo 13. Hebrews. Ya, Hebrews. Capítulo 11, 13. Hebreos 11 y versículo 13, ya lo pueden leer por favor. 11, 13. Por la fe, muchos pueden leerlo, hermano Oscar, por favor. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Si usted puede ver ahí el apóstol Pablo cuando le escribe a los hebreos, le dice que por fe ellos miraron de lejos sin haberlo que recibido y murieron. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo así que entonces la fe dónde terminó? La pregunta que todos hacen, que ellos murieron, alguien decía y daba una explicación y decía de la siguiente manera. Decía, mira, el asunto es que las personas que ellos murieron, es que Dios les pone como cuando le ponen a alguien una carnada adelante, como al animalito le ponen adelante algo y va así para que ellos sigan viendo eso, pero al fin no lo reciben. Entonces dije, esa interpretación no es correcta tampoco, porque sería que un engaño, que es una motivación, un engaño. Pero la palabra de Dios dice que por fe ellos, esperando una ciudad celestial, una patria, sino porque ellos tenían tiempo de volverse otra vez a su tierra. Pero ¿por qué ellos murieron y no lo recibieron si tenían fe? Entonces esa respuesta no se puede encontrar normalmente en la boca de los apóstoles. Pero Abraham le dijo, mire, toda esta tierra te voy a dar, y él creyó y le fue contado por justicia, pero Abraham nunca lo recibió. Jacob también, y Jacob nunca lo recibió. El papá de Jacob, que era Isaac, tampoco, y él creyó también, pero tampoco lo recibió, y esa era la fe de ellos. Y Jacob, que alcanzó a entrar en Egipto, dice, dio una orden, dice, cuando salgamos de acá, lleven también mis huesos, pero él en vida no recibió eso. Entonces uno dice, ¿cómo entonces la fe fue para ellos? ¿Y cómo? Entonces Pablo dice, ellos fueron detenidos para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Pero Jesucristo sí da la respuesta en Juan 8:56. ¿Qué nos dice Juan 8:56? Libro de Juan, capítulo 8 y versículo 56. Ajá. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Amén. Entonces, ¿Abraham sí lo logró o no lo logró? Dígame. Lo logró. Pero viene la pregunta, pero él murió. Pero Jesucristo no puede haber mentido. Y dice, os digo que Abraham deseó ver este día, y lo vio,
y se gozó. Pero Jesucristo no miente, pero Abraham no estaba ahí. Por eso los judíos le dicen, no tiene 50 años y dice que ha visto a Abraham. Y entonces él dice, antes de Abraham yo soy. Y luego dice en otro versículo, dice, porque Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces da a entender de que cuando la persona está en este ambiente espiritual, el que oye mi palabra, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Entonces hay un paso de que la persona aquí está en esta tierra, pero no lo logra y pasa. Por eso cuando Jesucristo dice, y murió el Lázaro, murió el rico Pulón y murió Lázaro. Y Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y Lázaro estaba allá. Y entonces el rico Pulón dijo, Padre Abraham, haz que envíe a Lázaro y moje con su punta de su dedo con agua y refresque mi lengua, que estoy en tormentos. Y Abraham le dice, hijo, tú tuviste allá muchos ¿qué? Placeres y muchos goces, pero Lázaro solo sufrimientos y tragedia. Ahora a usted le corresponde sufrir y ya Lázaro le corresponde descansar. Entonces da a entender que los que tenemos fe en Cristo y tenemos alguna parte, va a llegar un momento en que nosotros, la fe no solamente es en el momento de acá, sino que la fe es en el momento en que la persona muere y pasa lo que le pasó a Lázaro, que pasa y de una vez pasa al seno de Abraham. O sea, sigue su vida, simplemente es un cambio de ¿qué? De dimensión. Entonces, lo mismo le pasó a Abraham. Abraham murió y pasó nuevamente a una dimensión donde estaba ¿quién? Donde estaba Jesús. Y vio el día, lo vio y se gozó. Porque si yo digo esto y no lo dice Jesús, yo estaría mal. Pero como lo dice Jesús, yo tengo que, bástale al discípulo, ser igual que el maestro y predicar lo que dice el maestro. Pero si yo me inventara esto, sería diferente. Pero Jesús dice, claro, ahora os digo que Abraham deseó ver este día. Y luego dice, lo vio y se gozó. Pero Abraham no estaba ahí, pero en la otra sí. Eso es como a Lázaro, decirle, Lázaro, usted ha sufrido mucho y va a descansar y va a ver a Abraham. Y entonces Lázaro aún no se ha muerto. Dice, yo ya sé que voy a ver a Abraham. ¿Cómo vas a ver a Abraham si Abraham hace 4000 años se murió? Pues yo lo voy a ver. Murió y lo ve. Y voy a descansar. Y entonces dice, ¿y dónde está tu úlcera que tenía o tus llagas que tenía? No, eso era el pasado, eso aquí no hay nada de eso. Entonces la fe nos lleva aún más allá de ¿qué? De la muerte. Jesús es autor y consumador de ¿qué? De la fe. Cuando se dice autor y consumador, significa, muchos piensan que es el autor y el que la termina. No, consumador es el que la perfeccionó a su totalidad absoluta. Entonces, Abraham, en ese momento que él está, y en el momento en que Pablo dice, ellos vieron todo, pero no la pudieron disfrutar, lo estaba refiriéndose a la tierra que estaba ahí prometida en esta parte, en esta dimensión. Pero luego dice, Abraham lo vio y se gozó, porque vio a quién, a Jesucristo. Entonces, si Jesucristo no hubiera dicho eso, yo no podría decir lo del otro lado. Por eso Lázaro cuando muere, ¿a dónde va? ¿Al seno de qué? De Abraham. O sea que hay una dimensión. El problema es para los que no tienen la fe en Jesucristo. Los que no tienen la fe en Jesucristo o que están dedicados a los placeres del mundo terminan como el rico Pulón en el Hades, en el infierno. Pero los que ya tenemos la fe en Cristo, pasamos de un estado a otro estado. Y eso es verídico ya. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Yo no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero yo fui hasta el paraíso, hasta el tercer cielo. Y yo oí cosas que no han subido en la mente del hombre ni que uno se imagina, las cuales me fue prohibido mencionarlas. Entonces ahí es donde uno no puede, porque uno no puede meterse en estos campos, pero sí puede bordear un poquito desde el punto de vista de ¿quién? De Jesucristo, nada más. Entonces con esas dos partes nosotros podemos darnos cuenta de que sí hay algo.
Porque si Lázaro, que era el mendigo lleno de llagas, va al seno de Abraham, y lo dice Cristo. Y alguien me dijo una vez, pero eso es una parábola. Y entonces yo dije, déjame ver, porque para mí no es una parábola. Déjame ver si la Biblia dice que es una parábola. Entonces fui a mirar y no. Está hablando de algo del reino de Dios, y luego entra la parte de lo que es la parte de lo que es la enseñanza de la parte futura. Bueno, entonces estamos en la parte de lo que es la fe. Entonces el apóstol Pablo dice, ellos todo lo vieron, pero no lo pudieron ¿qué? Obtener. Pero sí sabemos que lo obtuvieron. Desde el punto de vista de Cristo sí obtuvieron, porque Abraham vio y se gozó, o sea, obtuvo. Y Jesucristo le dice también a los judíos, a los fariseos y a los sacerdotes, le dice, mire, ustedes que son los hijos del reino, van a tener una sorpresa. Cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob en el reino, y vosotros estéis excluidos ¿de qué? Del reino. Entonces, todo esto por medio de ¿qué? De la fe. Por eso la fe es importante que tenga obras. Porque la fe, si no tiene obras, no hay nada que hacer. Pero la fe es importante que tenga obras. Vamos a ir ahora a Santiago 1 y versículo 3. Santiago 1:3. ¿Qué produce la fe? Nosotros sabemos que habíamos dicho que había algo que producía fe, ¿ya? Fe. Cuando hay un propósito, yo tengo que tener en esa fe, en ese propósito tengo que colocarle longanimidad. ¿Se acuerdan la cita bíblica? Y después de la longanimidad tenemos que colocarle fe. Y daba yo la explicación que hace tiempos, años la di, pero la repetía anteriormente en la longanimidad, que es el estado de ánimo continuo cuando uno emprende las cosas de Dios. O sea, que uno mantiene en una convención todo el tiempo. Y algunos de los hermanos que me están viendo dirán, pero hermano Henry, yo un día mantengo en el quinto cielo y otro día mantengo en el quinto sótano. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros mantenernos así? Y eso nace precisamente cuando nosotros encontramos la línea exacta del Evangelio. Ahí es donde nace. Si no encontramos la línea exacta del Evangelio, vamos a estar un día motivados, otro día deprimidos. Y ustedes oyen que hay hermanos que sufren de depresión, incluso pastores que han tenido que tomar descanso porque que ya no dan más. Y claro, uno dice, pero ¿cómo? Si a mí el predicar me produce un relajo, un descanso. Hasta se me puede quitar hasta el cansancio físico. Si uno está en la línea del Evangelio, eso hace el Evangelio. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros ya podemos adquirir paciencia? Santiago 1:3, ¿qué nos dice, hermano José, por favor? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. Amén. Entonces, cuando la fe se prueba, tiene una producción, que es la paciencia. Un hermano tiene una enfermedad y le pide a Dios, haga este milagro, pero no pierde la fe. Ese hermano, el espacio de tiempo para que suceda la respuesta de esa fe, tiene que tener ¿qué? Paciencia. Es el único soporte para soportar la fe. Yo tengo una petición a Dios y pues, yo la pido a Dios, pero yo no la veo en el momento. Pero tengo la paciencia y después de mucho tiempo la llego a ver. Había una hermana en la ciudad de Bogotá que pedía por su esposo. Él no era cristiano. Y oraba por él. Y cuando él se convirtió y se mandó a bautizar, ella dio el testimonio. Llevaba exactamente 18 años orando por esa petición, 18 años. Y la pregunta era, hermana, ¿y cómo pudo usted esperar 18 años? Eso se llama ¿qué? Paciencia. Pero si no hubiera paciencia, había abandonado la oración. Por eso es que Jesucristo dice, el que pide, ¿qué? Recibe. Y el que busca, ¿qué? Halla. Y el que llama, se le abrirá. Y pone el ejemplo de un hombre que era un rey muy áspero, malo. Dice, era un rey que era
que no le contestaba a nadie nada, ¿ya? Buenas, Dios les bendiga. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente, que Jesucristo le dice, mira, ese rey era áspero, y había una viuda que todos los días estaba ahí diciendo, quiero que me hagan justicia, quiero que me hagan justicia, quiero que me hagan justicia. Y ese rey no hacía nada. Él no atendía, no le importaban nada los problemas del pueblo que era plebeyo. Y mismo Jesucristo da el ejemplo y dice, y aquel hombre que no respondía nada, ni que hacía ni ayudaba a nadie, llegó y dijo, mire, ¿qué es lo que quiere la señora? No sea que un día esto yo pierda mi paciencia. Mire, resuelvan ese problema para que se vaya de ahí. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Por eso es que esta enseñanza, yo me he demorado en esta enseñanza de la fe, porque esta fe es, vamos a decir, es como cuando a usted le colocan dentro de su cuerpo una energía especial para continuar con las peticiones que tengamos y en el camino del Señor. Cuando yo oigo eso, que Jesucristo dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que Él sí responde, no contestará las peticiones a los que le pidan? Pero el asunto es que nosotros tenemos que saber el proceso. Resulta que a veces voy a alguna de esas máquinas electrónicas y se me olvida el proceso y entonces, ¿y esto cómo me...? Y claro, como no tengo el proceso, pues no me da la soda o lo que sea. O si voy al cajero automático, no sé, si no sé el proceso, no me da eso. Lo mismo la fe tiene un proceso. La fe tiene que ser probada. Y la prueba produce ¿qué? Paciencia. Y es la parte que yo quiero hacer énfasis, que nosotros en este tiempo, por eso es que Jesucristo dijo, ¿hallará fe en la tierra cuando sea la venida del Hijo del Hombre? No, ¿por qué? Porque no hay evangelio. Y la fe viene por el oír ¿qué? La palabra de Cristo, porque Cristo es el autor y consumador de la fe. Mi fe no puede venir por oír homilética, hermenéutica o la exégesis. No puede venir por ahí la fe. Eso hay que entenderlo y hay que hacerle énfasis a los hermanos y a los pastores. La fe viene por oír el evangelio, lo que habló Cristo, lo que habló todo lo que está de Génesis y Apocalipsis, que esté de acuerdo con el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio dice, empezó Jesús, cuando fue encarcelado, dice en Marcos 1, 14 y 15, empezó Jesús a predicar diciendo, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado y creed en el evangelio. ¿Qué hizo Abraham? ¿Le creyó a quién? A Dios. Entonces, todo lo que diga Dios hay que creerle. Eso es fe. Y Abraham le creyó y dijo, vea, en usted van a ser benditas todas las naciones. Y se quedó mirando a la esposa y la vio de 80 años y toda la vida había sido estéril. Y se quedó él viéndose así, me dijo, 100 años. Y ahí fue donde dice, y creyó Abraham en esperanza contra ¿qué? Contra esperanza, porque no había a nivel físico, no había ninguna solución. Pero esa es la parte de la fe, creerle a Dios, así sea imposible. Estoy frente al mar, ¿puede abrir un camino Dios? Claro que sí lo puede abrir. Claro que Él lo va a abrir siempre y cuando sea el propósito, haya un propósito. Dios no hace las cosas por hacer un show como el mago, que hace porque ganarse el aplauso. No, Dios no obra así. Dios abrió una vez el mar para que pasara ¿quién? El mar Rojo. El pueblo de Israel, porque tenía atrás el ejército de Faraón y lo querían matar ya. Y destruyó el ejército cuando se vino, se cerró el mar. ¿Y después qué sucedió? Después volvió y abrió el río Jordán para que pasara todo el pueblo hacia la tierra prometida. Y le dijo Dios, vayan los sacerdotes adelante y toquen los shofares. Cuando y toquen, vayan entrando los sacerdotes cargando el arca. Cuando los sacerdotes, los 4 que iban llevando el arca de la alianza, los pies tocaron las aguas, el río Jordán se separó. Y era un río que tenía ¿qué? Corriente. Yo no sé qué pasó, porque si yo detengo el río, ¿qué sucede? Se comienza a botar por todo lado. Pero ellos pasaron en seco y no hubo ninguna inundación. ¿Eso lo hace quién?
Dios, porque él es el todo en qué, en todo. ¿Y cómo es Dios el todo en todo? Por medio del poder de su palabra, Él sustenta ¿qué? Todas las cosas. O sea que por medio de la palabra sustentaba todas las moléculas de ¿qué? Del agua, que está compuesta por H2O. Entonces simplemente Él dio su palabra, se detuvo y se miró el agua detenida y se miró, ¿y esto qué pasó? Un milagro. Y el agua no se derramaba del cauce. Porque un río sí es difícil. Usted llega, cierra un río y el río se comienza a represar, a represar, a represar, a represar. Y por los lados se comienza ya a derramar y todo. Pero pasó toda la nación, todas 3 millones o 4 millones de personas. Hubo tiempo. Otra parte, que todo era necesario, cuando el profeta Elías iba a ser arrebatado, va con Eliseo. Eliseo, bueno, ¿cuál es tu petición, Eliseo? Bueno, que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Cosa difícil has pedido, pero si me ves partir, te será concedido. Y Eliseo no se le despegaba a él. Quédate acá con los profetas que yo voy a hacer y ya regreso. No, yo voy contigo. Bueno, se lo llevo. Y se quita la capa cuando llega al río Jordán y dice, ahora por Jehová los ejércitos, pum, le pega, golpea con la capa el agua y el río se abre Jordán. Pasan ellos dos, nada más ellos dos. Había un propósito. ¿Cuál era? El arrebatamiento de quién? De Elías. Pasan y cuando de pronto viene un carro de fuego y los separa a ellos, y Eliseo, como quiere, no los de quiere irse también, agarra la capa y padre Abraham, padre carro de Israel, y se quedó gritando nada más, pero se lo llevó. Dios lo arrebató. Y vuelve nuevamente Eliseo donde los profetas. Antes de que él se fuera con él, la primera parte, antes de cruzar por primera vez el río Jordán, los profetas le dicen, ¿sí sabe que Jehová te va a quitar a tu profeta Elías? Sí, yo lo sé. Él ya sabía. Y entonces se va. Cuando viene de regreso trae la capa de Elías. Y están todos los profetas al otro lado del río Jordán, mirando. Y entonces le dice el profeta Eliseo, ¿dónde está el Dios de Abraham? El Dios de Elías. Y golpea las aguas y se abre y pasa él. Entonces todos los otros profetas dicen, ve, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. La fe en este tiempo es fundamental para el cristiano. Le voy a decir, por la fe usted puede dar su vida, o los hermanos que vayan a pasar la gran tribulación pueden dar su vida si tienen fe. Pero si les falla la fe, no van a subir. Porque si yo tengo fe, a mí que me importa ya. Claro, yo sé para dónde voy. Miren lo que dice Cristo, no temáis los que matan el cuerpo, porque el alma no la pueden ¿qué? Matar. Mas temed aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Eso sí lo dice Cristo. Entonces la fe en este tiempo es para que nosotros podamos estar sólidos en el camino de Dios. No hay manera de que usted detenga los problemas o los ataques del enemigo, sino solamente es ¿con qué? Con la fe. Dice, y tomando el escudo de ¿qué? De la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego de ¿qué? Del maligno. Pero ¿cómo yo acciono el escudo? ¿Cómo yo acciono el escudo? En ese mundo espiritual, ¿cómo acciono yo el escudo? Con la palabra. Si yo no tengo palabra en mi mente, Satanás me hace el gol. Pero si yo tengo palabra en mi mente, Satanás se queda y a este ¿cómo lo convenzo? ¿Ya? ¿Cómo lo convenzo? Y yo soy testigo de eso. Yo hablo de las cosas que a mí me pasan con esto. Pero si el enemigo te lanza un pensamiento a usted de una enfermedad o de lo que sea, y usted no tiene cómo aquí detener eso, que es el escudo de la fe con que podéis apagar los dardos de fuego del maligno, si usted no tiene cómo detener eso, pues te hacen el gol. Pero si usted no tiene cómo detenerlo, entonces no hay ningún problema. Y ahí es donde entra
a funcionar el escudo de la fe con que podéis apagar los dardos de fuego que lanza el maligno. ¿Cómo funciona el escudo? Con la palabra. El escudo no es más que la misma palabra. La palabra, un ejemplo, llega y dice, ¿sabes una cosa? Usted no va a salir adelante. Usted no va a terminar en el camino de Dios. Y hay una palabra que dice, el que empezó esta obra en vosotros, él la terminará ¿de qué? De perfeccionar. Entonces yo con esa palabra le digo, un momentico, que es que yo no soy el que estoy haciendo las cosas. El que está haciendo en mí es ¿quién? Cristo. Y él dice que él, el que empezó la obra en mí, él la va ¿qué? A perfeccionar. Y Cristo no miente. Entonces, si no miente, dígame cómo va a hacer usted hacerme qué. Entonces, la palabra es la que me forma el escudo de la fe. Con la palabra es que yo detengo todas las cosas en mi mente. Pero si no hay palabra, por eso es que hallará fe en la tierra. Y ahora, ¿en dónde está la palabra? ¿En dónde está el evangelio? Eso es lo importante que tenemos que ver acá. Entonces, la prueba de la fe, yo tengo una prueba, me produce ¿qué? Paciencia. En ese espacio de tiempo adquiero paciencia. Ahora, nosotros tenemos que tener la fe también sin acepción de personas. Esto es bien delicado. Yo llego y miro a una persona acá y yo digo, bueno, yo sé que fulano de tal sí puede estar en los caminos de Dios, pero fulano de tal lo veo como imposible, lo veo como difícil. Ahí en ese momento yo estoy haciendo ¿qué? Acepción de personas. Mi fe no puede tener acepción de personas porque entonces no sería ¿qué? Pues fe. Si yo llego y miro, óyeme, este hombre sí se puede convertir al evangelio. Ese hombre puede llevar una vida de cristiano. Y miro al otro y digo, no, este sí. No. Entonces, ¿en dónde está mi fe? Entonces, en la fe no puede haber ¿qué? Acepción de personas. Porque si hay acepción de personas, ya la acepción de personas es un dardo del enemigo para que yo no ponga la fe de que fulano de tal puede ser salvo. Mire todos los problemas que hay. Y uno, de pronto, eso cae más de uno ha caído en hacer acepción de personas. Yo recuerdo que a mí me pasó, yo miré, estaba evangelizando y había una jovencita que venía. ¿Usted le gustaría que le hiciéramos una encuesta de la Biblia? Sí, claro. ¿Usted le gusta leer la Biblia? Sí. ¿Usted le gustaría tener una enseñanza bíblica? Sí. ¿Le gustaría que la visitara en casa? Sí. ¿Le gustaría esto? Sí, todo era así. Y yo, o me estaba vacilando, como decimos en Colombia, se está burlando de mí o qué. Digo, bueno, dame la dirección. Sí, claro. Y la anoté. Digo, bueno, la va a visitar, de una vez la saqué, así la va a visitar la hermana Concha. Y se fue. Y venía uno de bigotico, y estaba yo en la calle así evangelizando, y entonces le digo yo, ¿a usted me permite un minuto de tiempo? Sí, claro. Estamos haciendo una encuesta de la Biblia. Ah, no, yo soy ateo. Yo soy ateo y eso. Y yo caí en ese error. Entonces el pastor me dice a mí, el misionero, me dice, ¿cómo ves tú a fulano de tal? Yo, bueno, veo que usted se demora mucho hablando con él. Sí, me da a las 2 de la mañana hablando de las cosas de Dios. Y dice, bueno, habla, pero todo el tiempo es contradiciendo, así que yo no lo veo como muy bien. Bueno, yo sí lo veo como bien. Y yo, bueno, y yo dentro de mí dije, eso lo hice porque no está hablando con él y yo que todo me contradice, que lo voy a ver bien. Si es un ateo. Ahí estaba yo perdiendo ¿qué? Por eso la acepción de personas no es bueno hacerlo. Pero ¿quién nos enseña eso en las iglesias? La acepción de personas debilita nuestra fe. Hacer acepción de personas. Resulta que el hombre va y llega a la escuela dominical y está en la escuela dominical y él después da el testimonio. Y mira que los hermanos están en bendición, están llorando. Pero qué locos que hay acá, que hay una manada de locos. Pero se va él. Y por la noche regresa con toda la familia. Y por la noche el hombre estaba adelante entregándose a Cristo y llorando. Y entonces dice, ahora yo sé por qué es que se llora acá. La presencia de Dios. Pero si no hubiera dicho el pastor aquello,
por mi fe, no habría llegado este hombre. Porque yo estaba diciendo, no, yo miro todo lo contrario, yo miro un mar rojo, ¿y quién lo abre? No hay que hacer, ¿qué? Acepción de personas ni de cosas. Por eso es que dice la Biblia, pues vamos a leer otra vez Santiago, capítulo 2 y versículo 1, porque no hemos leído el versículo. Santiago 2:1, ¿qué nos dice? Hermano Óscar o hermano Héctor, si lo tiene. 2:1. Sí. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Sin acepción de personas. ¿Cómo lo dice hermano Giovanni? ¿Puede leerlo, por favor? Hermanos míos, que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Sin acepción de personas. ¿Y qué ejemplo da? Dice, si llega alguien y entra en la congregación o en la casa donde están predicando, y llega alguien muy bien vestido de anillo, y rico y de todo, y dice, hoy ven, siéntate aquí a mi lado. Pero llega alguien que andrajoso y dice, no, tú allá, en el suelo, venga, siéntate allá en el suelo. Dice, ¿no están haciendo acepciones de personas y están siendo unos jueces injustos? Claro. Porque dice, ¿este qué va a entender esto? Este no va a poner atención. Entonces, yo estoy haciendo acepción de personas y ahí la fe, yo la estoy limitando. Yo tengo que ver a todos sin acepción de personas y decir, hombre, yo recuerdo cuando yo estaba dando una enseñanza bíblica y Nash me hace acordar de eso, estaba yo diciéndolo. Tenía un grupo de jóvenes así. Habían como 5 y hoy en día todos están en el cristianismo, casados con sus empresas y todo eso, y llegaban así, con el cabello así y todo, entonces yo llegaba a dar la enseñanza bíblica y entonces yo me ponía a pensar, si los hermanos de la iglesia me ven, dice, el hermano Henry tiene una iglesia punch. Entonces, no, de verdad, entonces yo digo, bueno, y yo no perdí nunca la fe, y ustedes son testigos del hermano Jonathan, de esa época, y con Jonathan, 5 años, pero yo les daba la enseñanza y no perdí la fe. No hice acepción de personas. Y ahí está el fruto. Pero nosotros tenemos una debilidad. ¿Sí o no? Dígame si no. Y hay que corregirla. Sea quien sea, olvídate de eso. El escudo de la fe, con que podemos apagar ¿qué? Los dardos de fuego del maligno. Y uno de esos dardos, ¿cuál es? Hacer acepción de personas. No, este sí lo veo para pastor. No, este ni para barrer el salón. Tampoco, ahí ya tenemos problemas. Ahí ya tenemos, y eso se hace por no tener el conocimiento. Por eso esta enseñanza de la fe, alguien me decía, es una enseñanza de largometraje. Pero es verdad, es de largometraje, porque, no, es verdad, yo no puedo decir nada porque esta es la 7ª ya. Pero sí hemos aprendido con esto de la fe, claro que hemos aprendido porque cada vez aprendemos algo. Entonces, la fe, no podemos nosotros hacer acepción de personas, como leyó el hermano, y ahí dice, de un hombre rico y uno pobre, decimos, ahí está. Entonces nosotros tenemos que tener lo mismo la fe para la venida de Jesucristo. ¿Usted cree que Dios se va a llevar a una persona que no tenga fe? Ahí es donde está la pregunta. Voy a poner un ejemplo. Cuando Dios fue a sacar a Lot de Sodoma y Gomorra, dice que Lot estaba como dudando. Y según la misericordia de Dios, dice así claro, según la misericordia de Dios, los ángeles tomaron de la mano a Lot y a sus hijas y a todos y los sacaron casi a la fuerza porque Lot salió con la ropa puesta. Él tenía sus haciendas, tenía sus vacas, sus toros, sus ovejas, camellos, todo tenía, casa, todo. Tenía era un hombre que por eso se separó de quién, de Abraham, porque sus siervos ya reñían entre sí, entonces por sus cosas. Entonces vaya a coger, y Abraham dijo, mire, escoja usted el terreno que quiera, donde quiere irse, la tierra es muy grande. Y Lot dijo, yo voy para esa, cogió la mejor parte. Y el otro, yo voy para ese desierto allá. Abraham no tuvo que salir de la tierra.
Lot sí tuvo que salir. Y cuando ya lo sacan afuera, le advierte los ángeles, no miren hacia atrás. Y todos, ok. Pero la mujer de Lot se queda un poco atrás y voltea a mirar y se convierte en una estatua de ¿qué? De sal. Y uno dice, ¿cómo la carne y todo se convierte en NaCl? En un elemento de la tierra que es NaCl, es cloruro de sodio, que es la sal. Porque es que Dios es el que sustenta todas las cosas por la palabra de ¿qué? De su poder, y Él es el todo en todo. Entonces simplemente dio una palabra y todos los átomos obedecieron. Todos. El agua, el H2O, pasó a NaCl, todos los átomos, y quedó una estatua de sal. Así funciona. Yo le decía ayer al hermano Manuel, de usted no ha visto que cuando hay un terremoto, un temblor de tierra, uno ve cosas duras así, que se ondulean. ¿Y cómo eso duro, la pared se ondulea? ¿Cómo se puede ondular? Porque Dios es el que maneja ¿qué? Los átomos internamente de todo, a través del poder de ¿qué? De su palabra. Y mire lo que dice la Biblia. David no estaba muy lejos. Un salmo dice, a la presencia de Dios ¿qué? Tiembla la tierra. Entonces, sí necesitamos fe para irnos con Cristo. Y la misericordia, por eso es que dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, a Dios le toca hacer un corte ahí por causa de los escogidos. Porque si no, también. ¿Cómo anda el mundo de hoy? Hoy está bien difícil las cosas. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros que tener el cuidado. Entonces, la fe es el escudo con que podemos apagar los dardos de fuego de ¿qué? Del maligno. Un dardo, eso es hacer acepción de ¿qué? De personas. Cuando yo hago acepción de personas, estoy perdiendo ¿qué? La fe. Estoy perdiendo la fe en cuanto a eso. Ahora, la fe actúa juntamente ¿con qué? Con la obra. Llegó Eliseo al río Jordán con la capa de Elías. Y entonces se paró ahí. Vea la obra de la fe. Y hoy dijo, bueno, Elías abrió el mar, pero ¿yo qué? El río Jordán. Entonces él se podía haber quedado dando vueltas por un lado, vueltas por otro lado. Y como, Jordán, ábrate. Nada. Pero él había visto algo, cogió nuevamente la capa y golpeó las aguas y se abrió. Y otros profetas que estaban al otro lado, los jóvenes profetas, dijeron, ve, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Ahí es donde nosotros tenemos que tener un cuidado. Porque puede Dios dar algo a alguien, pero alguien también, si no lo hace la obra, lo pierde. Hago la pregunta. Si Eliseo no hubiera golpeado las aguas con la capa de Elías, ¿se había abierto el Jordán? Entonces, la fe sin obras, ¿cómo está? Bueno. Tiene que haber la obra. Y vamos a leer en el libro de Santiago, capítulo 2, 22. ¿Puede leerlo, hermano Giovanni, por favor? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Pueden seguir leyendo. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Siga leyendo, por favor. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque
como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces aquí entendemos nosotros que la fe hay que ponerle ¿qué? Una acción. Una acción. La fe tiene obras y la ley tiene también ¿qué? Obras. Pero yo no soy justificado por las obras de la ley. Esto es, aquí me voy a demorar un poquito porque esto es bien, a veces difícil de comprender. Yo no soy justificado por las obras de la ley. O sea, por todos los ritos que se hacían ¿en dónde? En el tabernáculo. Por todos esos ritos, yo no soy justificado por esos ritos. Pero sí soy justificado por las obras de la fe. Para los jóvenes que nos están viendo, esta es la enseñanza de la fe, para que usted pueda superar todas aquellas cosas que de pronto le traen depresiones a su vida. La fe es muy importante tenerla, pero la fe en Dios, que es la fe viva, pero la fe tiene que ir obrando por medio de ¿qué? De la acción. Y la acción trae ¿qué? Una obra. Pero si yo no obro, la acción, mi fe está ¿qué? Muerta. Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, la fe sin obras también está ¿qué? Está muerta. Es bien importante que nosotros tengamos en cuenta, bueno, una bienvenida a todos los que están por esta red social. Que Dios los bendiga a todos ustedes y que les dé grandes bendiciones y mucho conocimiento en las Escrituras. Si de pronto ustedes no pueden estar asistiendo a una iglesia, aquí con mucho gusto yo les doy la enseñanza y escúcheme bien, no desde mi punto de vista, sino desde el punto de vista de Jesucristo. Tenemos en este momento 8 personas viéndonos y 39 likes. Por favor, les invito a que ustedes compartan con sus amigos, porque lo que queremos es llevarle un mensaje que usted pueda eliminar sus depresiones y todas las cosas que le están trayendo, o de pronto ha estado empezando en quitarse la vida. Ahora es importante que usted adquiera la fe por oír las palabras de ¿quién? De Jesucristo. Entonces, la fe actúa juntamente con las obras. Si Jesucristo hubiera dicho, mira, vamos a convertir, no hay vino, y la madre de Jesucristo, la Virgen María, le dice, bueno, no hay vino, hijo, ¿qué? Y él le dice, ¿y qué quieres que yo haga, mujer? Entonces él comienza a decirle a los que servían a Dios, llenen esas 5 tinajas de agua, y la llenan. Ahora llévele eso a que pruebe el maestresala. Cuando pruebe era vino. Hubo una acción primero. Dios podía aparecer de la nada, podía haber hecho aparecer ¿qué? El vino. Es todopoderoso. Pero tenía que comenzar a darnos ejemplos que tenía que haber una ¿qué? Una acción, una obra primero. Porque la fe sin obras es ¿qué? Es muerta. Dios puede aparecer. Los panes, la multiplicación de los peces y los panes. Dios podía haberle dado peces y panes sin necesidad de que ese muchacho estuviera con los 2 peces y los 5 panes. Dios podía hacer eso. Pero la fe debía tener ¿qué? Obras. Entonces, eso era para dar enseñanza a ¿quién? A los apóstoles. Que lo poquito que nosotros tenemos y lo ponemos en las manos de Dios y tenemos fe, Dios lo puede multiplicar. Pero en un desierto también Dios da la fe. Y en un desierto no hay pan, no hay nada, y Él hacía descender ¿qué? Pan del cielo, el maná. No había agua y hacía salir agua de la roca. Entonces Dios es todopoderoso. Por eso es que Dios se molestaba con Israel, porque Él hacía todas sus obras y no creían en Él. Y quizás hoy el pueblo está lo mismo. Dios hace muchas obras en tu vida y nosotros seguimos todavía dudando. A mí me admiran las personas que de pronto tienen esa fe tan sólida. Me da eso, me llena a mí de alegría, porque sé que la palabra está ahí. Y en estos días había un testimonio precisamente del hermano que tiene un encuentro y está con un policía y no sabe qué, pero dije, yo estaba tranquilo. Yo sabía que Dios estaba en todo. Esa es la fe. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener. Fe en todo tiempo. Recuerde que sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Bienvenida a las 20 personas que nos están viendo en línea y gracias por los 96 likes.
Vamos a mirar ahora un versículo que es muy importante. Nosotros somos guiados, uno dice, bueno, yo soy guiado por Jesucristo. Pero ¿qué papel juega la fe? Nosotros somos guiados por el poder de Dios, porque Dios es el que obra. Separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Pero Dios tiene un medio, como dijera yo, como decir, yo me subo al carro, pero si el carro tiene motor y no tiene gasolina, no me lleva a ningún lado. Entonces, la gasolina es como decir la fe. A mí me guía el poder de Dios, pero el poder de Dios necesita manifestarse en mí con un elemento que yo tengo, y debo de tener ¿qué? La fe. Si yo no tengo fe, no se manifiesta el poder de Dios. Ya tiene que ser al final en un juicio. Por eso Jesucristo, cuando fue a predicar a una región, dice, y no pudo hacer muchos milagros, ¿por qué? Por la incredulidad. No se pudo manifestar el poder de Dios, ¿por qué? Y eso es bíblico. Dice, no deis las perlas ni las piedras preciosas a quienes. A los perros, las personas que no valoran. Da una expresión muy fea que no lo puedo, pues, así es, no la quiero repetir, pero es la verdad. ¿Cómo le va a dar usted a una persona algo que no lo valora? Entonces, usted es como darle un anillo de diamantes a un animalito. El animalito mira el anillo de diamantes, que no tiene conocimiento, él no valora eso. Pero dele el novio un anillo de diamantes de $300,000 a la novia. ¡Ja! La novia, mejor dicho, con ese anillo mantiene mejor mostrándolo todo el tiempo. Entonces, eso es lo que pasa. Este conocimiento es para las personas que valoran el conocimiento. Entonces, Jesucristo no pudo hacer milagros porque no había ¿qué? Fe. Entonces, no valoran, entonces, ¿para qué darle? ¿Para qué hacer los milagros? Entonces, nosotros somos guiados por el poder de Dios, pero ¿mediante qué? Mediante la fe. Vamos a mirar exactamente en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 5. Bienvenidos las 22 personas que se han unido a esta transmisión en vivo, y muchas gracias por sus 172 likes. Estamos aquí, usted que de pronto tiene familia, que va a una iglesia, pero que usted no va a la iglesia porque ha visto ciertas cosas, yo quiero decirle que usted que cree en Dios, aquí puede encontrar una enseñanza bíblica, no desde mi punto de vista, sino desde el punto de vista de Jesucristo. De Jesucristo. Así, no hago proselitismo, ni estoy diciendo que asista a esta iglesia o a determinada iglesia, no. Para mí, el objetivo es que usted en su cuarto pueda hacer una oración y comunicarse con Dios, y que usted pueda leer la Biblia desde el punto de vista, algunas Biblias lo que habló Cristo está en tinta roja, en Red Ink. Entonces lean la Biblia, que es lo que a usted le da la fe y le produce la fe. Bueno, vamos a seguir adelante con esta enseñanza. Vamos a leer en Primera de Pedro 1 y versículo 5. ¿Cómo nos dice hermano Oscar, si lo tiene? Primera de Pedro 1:5, hermana Ana, por favor. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante ¿qué? La fe. Una vez yo estoy en un trabajo y llega alguien y dice el dueño, le digo yo, mire, ya terminamos, ya está cerrado, ya está apenas que una puertica pequeña. Y entonces dice el dueño, ¿cómo usted me va a rechazar a ese que viene a pagar? Echarme el dinero para afuera. El dinero es para adentro. Yo, bueno, señor, siga entonces. Y siguió el hombre, vengo a pagar una cuota. Ok, ¿cuál es su nombre? Fulano de tal. Y yo comienzo a buscar, no está. En el otro, señor, usted no aparece. Cuando le digo, usted no aparece, me saca un arma y me dice, quieto, esto es un asalto, un atraco. Me saca una pistola, un revólver. Y yo les voy a decir, yo no tenía, en ese momento, claro, me ponen un arma y yo mi reacción del susto fue decir, hay poder en el nombre de Jesucristo. Y cuando yo dije eso, el hombre quedó como si le hubieran dado un golpe y quedó como ido.
y como 2, 3 segundos, 4 segundos, y a los 4, no, esto es un asalto. Entonces yo me di cuenta que aunque yo estaba asustado, claro, pero yo invoqué el nombre de Cristo, y ese por eso dice, vosotros sois guardados, ¿por qué? Por el poder de Dios, ¿mediante qué? La fe. Yo sabía que si usaba el nombre de Jesucristo, iba a pasar algo. Lo importante que nosotros tengamos en cuenta que todo esto lo recibimos mediante ¿qué? La fe. Usted es un joven, tiene una dificultad, haga una oración y póngale fe. Mira, ¿cómo nace la fe? Dios es todopoderoso. El universo lo hizo Él. ¿Le va a quedar algo chiquito? ¿Algo pequeño? ¿Le va a quedar algo grande para hacer? Convirtió el agua en vino, hizo descender fuego del cielo. No había aire acondicionado en el desierto cuando el pueblo de Israel, y le ponía una nube. Y de noche no había calefacción, y la nube se convertía en fuego. ¿Habrá algo imposible para usted, joven, ahorita que tiene una dificultad? No, haga una oración sencilla y Dios te va a dar eso. Pero nosotros tenemos que tener fe. Somos guardados por el poder de Dios mediante ¿qué? La fe. Y esto preparándonos para ¿qué? Nos están guardando para la salvación venidera. Nuevos cuerpos transformados. Gracias a todos los que nos están viendo en directo, las 32 personas, y gracias por los 309 likes. A todos ustedes, a Yanit, a Face y a Like Tawat, todos bienvenidos en el nombre de Jesucristo. Vamos a mirar ahora acá el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de vuestra fe? Vamos a ver, hay un hermano que está trabajando para hacer una iglesia virtual y estaremos en esa iglesia virtual si Dios lo permite. Suena eso rarísimo, una iglesia virtual. Pero a veces uno mira que la iglesia cuando Cristo comenzó a predicar, las iglesias eran en las casas. No había nada. Mire, yo estaba hablando con una persona porque me dijo, hermano Henry, yo no sé qué está pasando. Digo, ¿qué pasa? Digo, no, que es que ahora, yo no sé, metieron ahí un reggaetón dentro de la iglesia. Y se estaban tirando al suelo, y estaban bailando, y eso me pareció algo extraño. Y están esto y esto y esto y esto. Y dije, bueno, y hay danza y hay esto. Y dije, bueno, yo me baso en lo que hizo Jesucristo. Jesucristo no andaba con 12, todos ustedes me han escuchado esa frase, 12 danzarines para arriba y para abajo. Jesucristo era así, no andaba con 12 chofares tocándolo. Eso es lo que yo quiero, que nosotros nos demos cuenta de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Pero tampoco vamos a estar en una línea solamente de juzgamiento, no. Vayamos, porque su salvación es totalmente individual. Siempre lo he dicho y quiero que ustedes jóvenes que están viendo esta transmisión en vivo se den cuenta que la salvación es individual. En Apocalipsis, Jesucristo a la iglesia de Sardis le dice, usted es una iglesia muerta. Y uno dice, ¿yo qué hago en una iglesia muerta? Pero mire lo que dice Jesucristo, pero hay algunos de entre vosotros que no han manchado sus vestiduras, los cuales andarán conmigo en vestiduras blancas. Entonces, ¿qué significa eso? Que la salvación es totalmente ¿qué? Individual. Eso es lo que significa. Sigan yendo a las iglesias. Usted está yendo a una iglesia, hermano, siga yendo y lleve este conocimiento. Predicamos la Biblia desde el punto de vista de Jesucristo para que sea la iglesia del Señor. Pero si yo fundo una iglesia y tengo mi punto de vista, esa iglesia ya es de Henry Gutiérrez, con mi punto de vista. Que eso no es correcto y no quiero que mediten eso, porque van a decir que yo estoy diciendo que tengo mi iglesia. No, yo lo que quiero decir es lo siguiente, que la iglesia la fundó ¿quién? Jesucristo. Sobre esta roca, dice él, edificaré ¿qué? Mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero si él la edifica, ¿con qué la edificó? Con puro evangelio. Mire todas las cosas que nos trajimos nosotros del templo antiguo. Nos trajimos el altar. Cuando Jesucristo invitó al que estaba en la cruz del Calvario. Y él dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Entonces Jesucristo se queda mirándolo. Y si hubiera una iglesia, ahorita una iglesia, bueno, pues venga, soldado, bájale un momentico que él va a venir aquí al altar y va a entregar su vida a Cristo. No. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cuando llegó a la casa de Zaqueo, hay que entender el evangelio, hermanos. ¿Cuándo vamos a llegar a ser maduros en la palabra? No dice en Hebreos, dice, y todo aquel que es inexperto en la palabra de justicia, hay que darle ¿qué? Leche. Entonces estamos viviendo de cosas. Entonces la fe, ya la gente tiene, la fe la desvió de Cristo y ya la fe la pone, no, el púlpito. Jesucristo no predicó sobre ningún púlpito. El púlpito lo inventamos nosotros. Y permítame que yo me meta ahí, aunque yo no estoy en eso. Pero los púlpitos lo inventamos nosotros. El altar, que pasen aquí al frente, eso no lo inventamos nosotros. Jesucristo llega donde Zaqueo. Y Zaqueo le dice, Señor, si yo he defraudado a alguien, le voy a cuadruplicar y le voy a devolver. ¿Y qué dice Jesucristo? Zaqueo, tú tienes que venir y arrollarte aquí en el altar. No. Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Nosotros nos inventamos un poco de cosas. Y estamos haciendo el evangelio con un poco de cosas que no tiene. Va el apóstol, bueno, este no era ni apóstol, era Felipe, era un discípulo. Era Felipe, sí, apóstol, era el apóstol. El que no era apóstol era el que fue y bautizó a Pablo, que era Ananías. Pero Felipe, si es apóstol, iba y le dice un ángel, váyate por tal camino, que va hacia tal ciudad. Él sale y obedece y se va. Y luego el Espíritu le dice, acércate a ese carruaje que viene ahí. Y él se acerca. Y oye que viene un eunuco que es el que se encargado de todos los tesoros de la reina de no sé si era de Turquía o no sé cómo dice la Biblia ahí. Y entonces, como cordero fue llevado al matadero, delante de sus trasquiladores no abrió su boca, fue hecho por nosotros esto y por su llaga fuimos nosotros curados. Y entonces Felipe ya actúa él. Dice, ¿usted entiende lo que lees? ¿Y cómo voy a entender si no hay quien me explique? ¿Hablaba de sí mismo o estaba hablando de otro? Entonces sube al carro. Y entonces le dice, bueno, habla de Jesucristo. Y dice, bueno, ¿y quién pide para que yo sea bautizado? Y van por el camino de aquí hay agua. Y Felipe lo bautiza y sale y se acabó el problema. El hombre sale y va a decirle, Felipe, venga, que yo quiero darte las gracias y darte una ofrenda. Ni ofrenda recibió. El hombre fue arrebatado por el Espíritu y apareció 40 kilómetros predicando en Jope. Dios lo trasladó, es una traslación. Y se va el hombre, aquel eunuco, y llega a su país. Y comienza a predicar. Y entonces, ¿qué iba a hacer aquel hombre? Bautizado y todo. Dice, no creemos ahora lo que tú nos dices. ¿Cómo iba a llamar a Felipe por celular? ¿Cómo? Digo, no, pues el que me evangelizó hizo esto, venga, yo hago lo mismo contigo. Por eso Jesucristo dice, id y predicad ¿qué? El evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Pero ahora, si no nos dan un cartón, no podemos bautizar. Entonces, hago la pregunta. ¿Qué dice Jesucristo? Rogad al dueño de la mies que envíe ¿qué? Que envíe obreros a su mies. ¿Quién es el que envía obreros a su mies? El Señor. Rogad, mire lo que dice Jesucristo. Rogad al dueño de la mies que envíe. ¿Quién es el que los envía? El dueño de la mies. ¿Hay muchos enviados por los hombres? Sí. Pero espero que hayan también muchos enviados por Dios. Y que usted sea uno de ellos. Que tenga esa fe. Mire, estaba todo el ejército de Israel. Y estaba Saúl, que era un hombre que sobresalía por encima de los demás en estatura. Y salió un gigante llamado Goliat. Y asustó al rey y a todos. Pero había un jovencito
que estaba ya entrenado. Y entonces él se queda mirando y ¿cómo se atreve a desafiar a Dios? Él no miró que estaba desafiando al pueblo, a Dios. Pero para él tener esa fe, él tenía un tiempo a solas con Dios. Fue el que escribió